David, vamos con un tema muy controvertido, pero que... Interesante, porque como siempre también hay testigos y aquí en este caso hay un expediente judicial por el medio, que nunca va a ser resuelto, pero existe, allá en Argentina, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar de la pistola, una pistola que fue de Hitler, que llegó a Argentina y bueno, al final llegó a las manos de un familiar, un descendiente de un nazi, que se la entregó, que era coleccionista, y vamos a ver un poquito esa historia, ¿no? Aquí tenemos la portada. Se la regaló su tío abuelo, pero se la robó un comisario. Se la robó un comisario. Y a saber un comisario o lo que había detrás del comisario también. Vale. Pero bueno, aquí tenemos un poquito la historia que les decía de esta persona, que era, aquí está su tío, que le regaló la pistola, que a su tío directamente él decía que se la había regalado Hitler. Directamente. Vale. Sí, es una pistola valiosísima, ya no solo porque además que la tuvo Hitler, si es que es real, pero sino además porque solo se fabricaron 5 en todo el mundo. Ajá, era una Parabellum, quiero recordar, el calibre 45. Sí. Y aquí está con la denuncia que tuvo que poner, y vamos a ver un poquito la historia, ¿no? Porque, insisto, es bastante rocambolesca. La valiosísima pistola de Hitler desapareció tras un allanamiento policial. Al chico le entraron en casa, la policía. Aquí vemos, los llamativos expedientes circulan en una oficina de una entidad funcional de instrucción del Departamento Judicial de Azul, provincia de Buenos Aires. Podrían ser algunos más de entre los miles, dice, radicados en los diferentes estrados de judicatura, pero los mismos figura el nombre que sin lugar a duda lo hace distinto a todos los otros, ¿no? Es más debido a ese nombre propio tan famoso en la documentación que se analiza. Es excepcional. Figura el nombre de Adolf Hitler. Bien. Bueno, de hecho, había notas que la Interpol estaba buscando la pistola, valuada en millones de dólares. La propia Interpol, aquí está el hombre, decía, buscan un arma que fue de Hitler, la policía se la había secuestrado. Bien. Vamos a explicar de las propias palabras del chico, de qué ocurrió, pero el expediente judicial está allí y está todavía por resolver. Bueno, recuerden, insisto, la persona, Hitler, se la dio a Hans Ruppel, que era el tío abuelo del chico este, ¿vale? El nazi era Hans Ruppel. Bien. Vamos a ver cómo lo explica él en primera mano a un periodista. Es un poco larga la entrevista, pero bueno, si no, vamos cortando. Bueno, tú pon lo que tengas que poner. Prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, de Primera y Segunda Guerra Mundial. Muy bien, coleccionista de elementos de Primera y Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Entre todas las pistolas, las 14 pistolas que te llevaron, vos lograste que te devuelvan 13 pistolas, salvo una. ¿Cuál pistola es la que no te devolvieron? La pistola que no me devolvieron es una Parabellum, el Luger, más conocida como Luger, calibre 45, número 5. Es decir que el número de serie de esa pistola es 5, se fabricaron 5 nada más. Fabricaron 5, fueron numeradas del 1 al 5, fabricadas por la DWN. Muy bien. Esa pistola, ¿cómo la obtuviste vos? Esa pistola me la dio un tío abuelo mío, que era Hans Ruppel. Y bueno, me la dio en el año 2012, él me la prometió en el año 94, yo me la había prometido, lo tengo por escrito, todo eso lo tengo por escrito, también lo tengo certificado porque hice una pericia calígrafa, un perito calígrafo que estudió la escritura, las cartas, que tengo por ejemplo de la época de la Segunda Guerra Mundial, escritas ya con la estampilla de la Segunda Guerra Mundial, de Tercer Reich, todo. Y bueno, a mí me la da Aquí ven de fondo, él se dedicaba, tenía una tienda de reparaba audios, televisiones, antenas, ven el apellido Ruppel, él es el chico que situó el ex nazi, era Hans Ruppel. Vale. Le venía el apellido. A ver, porque a mí me devolvieron 13 pistolas y no esa que era la más cara. Había secuestrado también un reloj, y que supuestamente había sido robado también, y bueno, la mujer que dice que era robado, obviamente no era robado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando va a declarar, ese reloj desaparece también en el allanamiento. Tampoco me lo devuelvo. Bueno, después de un año apareció la subcomisaría de Hinojos, de donde habían venido el allanamiento. A ver. Bueno, el tema es que entraron en su casa, creo que se ha seguido bien, ¿no? Se lleva a la policía 14 pistolas, le acaban devolviendo 13, faltaba esa, la más valiosa, él era coleccionista de armas,
y entre otras cosas de la Segunda Guerra Mundial. Y también estaba el tema del reloj, que era como una denuncia falsa, que luego el reloj acabó apareciendo, con lo cual estaba todo están todos entangados. Muy bien, ¿no? muy bien. Y luego acaba explicando también el hombre que había un juez ahí que sabía un poquito, se había corrido la voz que él tenía pistolas de la Segunda Guerra Mundial y a lo mejor por eso entraron. El tema es que el caso nunca fue resuelto. El tema es que nuevamente hay una pistola por ahí en Argentina, ya no de un nazi, sino de Hitler directamente, ¿no? Que queremos seguir, creo que la semana que viene ya llegaremos a cuando Hitler, por dónde estuvo exactamente, justo antes de morir, dónde está la cripta en Paraguay, pasó por otros países. Entonces queremos llegar a ese punto, pero que nuevamente testimonios de gente que con familiares directos de nazis, en este caso, que estuvieron ahí tan tranquilos tantos años en Argentina, con todo ese material. Aquí podemos ver un poquito lo que son las imágenes, ¿no? De la pistola también. Esta sería la Parabellum. Y bueno, ya seguiremos viendo cómo continúa todo esto, pero es más que evidente. Fíjate, decorada con el símbolo, la esvástica nazi. Sí. No quiero poner todo, vamos a poner un trocito más de audio, pero es que es muy largo, ¿no? Que lo quiera lo puede encontrar, incluso, insisto, notas de prensa hay un montón. Aquí te explica muy bien todo lo que pasó. Llegaron por sorpresa en varios vehículos, la policía rompieron la reja, la puerta, entraron por la fuerza, maltrataron a sus hijos. Bueno, en fin, a uno lo encerraron en el cuarto, hicieron todo el allanamiento. Dice que al final dio negativo el allanamiento, pero se le llevaron las cosas, las pistolas. El operativo respondía a una orden del juez Carlos Villamarín, titular del juzgado número 2, con el objetivo de investigar un robo que se había realizado casi un año antes en una propiedad privada. O sea, otro chivo expiatorio, ¿no? Por así decirlo, en fin, una excusa tonta una también. Excusa, sí. La policía no encontró ninguno de los enseres domésticos que buscaba, pero en la casa de Rupert había una colección de 14 armas que sí fue secuestrada. O sea, no iban a buscar las armas, obviamente, claro, encuentran armas ahí, se las llevan, luego demuestra el que es coleccionista, pero le devuelven todas menos una. Sí. Así tremendo. Así fue y peor, ¿no? El hombre puso la denuncia y todavía está el tema. Digo, voy a poner un poquito el vídeo a ver cómo continúa para rellenar un poco más, porque a mí todo esto me gusta, es interesante estos datos, y más cuando son de testimonios directos. Muy bien. Judicial, digamos, de acá de la República Argentina. Sí, yo lo que creo es que tampoco se han tomado muy en serio, o en realidad les tiene miedo a la policía también, porque no es gente, no lo estamos tirando contra civiles, sino contra la policía, que es lo más corrupto que hay. ¿Me explico? Yo tuve amenazas de muerte y todo por parte de la policía, o llamada anónima o personalmente por la calle. Ajá. Joder. De ese lado, sin descargar, digamos, sin la munición, ¿no? Claro. Y yo, en el negocio, abajo del pistolero, yo tenía un arma cargada, ¿no? Yo tenía un arma cargada, entonces, ¿qué hago? Cuando voy a agarrar el arma cargada, porque pensé que me estaban matando, cuando paso en la segunda puerta, digamos, ahí, y yo estaba oscuro, claro, porque estaba oscuro, yo no prendí la luna, justo se me rompe con toda la puerta y caen todos y entra un montón de gente encapuchada con linterna en la cabeza, me pegaron atrás de la oreja con no sé con qué me pegaron, me tiraron al piso y bueno, me ataron con precintos. Pero, a ver, vos ahí, al momento que entraron encapuchados con linternas, por el tipo de uniforme que pueden tener, vos ya te das cuenta que son policías. Sí, pero en ese momento no me di cuenta. No me di cuenta porque estaba medio oscuro y estaba encapuchado. ¿Y en qué momento tomaste dimensión de que eran policías los que estaban haciendo el allanamiento? Después de un ratito, porque yo ahí ya veo que después que cuando entraban nosotros, porque entró el grupo del GAS primero, que después entraron a nosotros, que sí, ya estaba más de policía, y bueno, prendí la luz y veo que eran policías. Entonces me tenían tirado en el piso, acá, y me dice, entra este paraíno, yo ni lo conocía, de civil vestido. A ver si encuentro el trozo. Está interesante el trozo que explica de su tío, ¿no? Que como su tío desapareció muchos años, al cabo del tiempo lo volvió a ver y fue cuando le dio la pistola. Porque había estado, pues seguramente con Hitler y con otros por ahí viviendo un montón de años. Posiblemente, claro. Eso. Alejan y me quedan presos y se quedaron acá. Revoltijaron todo, a mi chico y a mi señora la encerraron en una pieza, la nena tenía un año, lloraba, no le... Todas las personas que estuvieron adentro. ¿Quién es el que te dice esto? Procurador de la Nación, Julio Contegrán. Muy bien, y en la Fiscalía, ¿quiénes son los que están interviniendo? Porque, a ver, con esto que estoy diciendo yo, son parte de la historia para bien o para mal. A ver, el juzgado que está tratando esto, los fiscales, los jueces, los secretarios de juzgado, están participando de un hecho histórico y ellos van a quedar en la historia para bien o para mal. Si lo resuelven,
felicitaciones. Si no lo resuelven, terminan demostrando que no han hecho mucho por encontrar esta arma. Yo creo que ahora, lo que pasa es que es un fierro caliente que nadie le quiere agarrar, porque no se quiere llegar con la policía, porque yo creo que lo más que está pasando, lo que pasa los fiscales, que trabajan con la policía, ¿no? Y muchos de los fiscales trabajaron con esa gente, ¿me explico? Entonces tampoco creo que se quieren tirar, y ahora que está... Bueno, no encuentro el trozo que hablaba de su tío, que insisto es lo más interesante, aunque no deja de ser interesante que haya un expediente judicial que salga el nombre de Hilder y una pistola suya y encima no se encuentre cuando la ha secuestrado la policía esa pistola. No, y que entre la policía como entró, encapuchada, casi sin identificación, sin decir ni buenos días. Ah, bueno, además, sí, claro. Un supuesto robo que había ocurrido un año antes, ¿sabes? Estaba todo más que montado. Sí. Interesante. Este hombre, no sé si tú, Martín, conocías la historia de la pistola. Una más. No, realmente no. Como tantas otras etapas de esta historia que han estado trayendo ustedes últimamente, pero de esta no tenía ningún vestigio. Así que ¿y por qué tanto interés con la pistola? Me pregunto, digo... Bueno, esta pistola que vale millones. O sea, ya primero por el tipo de pistola que es, que solo habían 5 hechas en todo el mundo, y encima, si le había pertenecido a Hitler, pues todavía mucho más. Mucho más valor, sí. A ver, dice, aquí en la nota me parece que sale algo, ¿no? Dice, ¿qué parentesco tenía Smith con tu papá y con tu mamá, que era el tío que lo cuidaba? Era hermano de mi abuela, de la mamá de su madre. Supuestamente porque, como te digo, en esa época nunca se hablaba de eso ni de la familia. O sea, claro, esto ocurre muchas veces, a ver, Basti siempre lo explica, hay un secretismo, ¿no?, en las familias de contar ese pasado alemán, nazi, que había en muchas familias. Había un hermetismo, no se hablaba ni dentro de la familia. Dice, muchos se cambiaban los apellidos o los documentos, como hemos visto aquí también en repetidas ocasiones. Según cuenta Juan Pablo, el que le entraron a su casa, cuando tenía él 15 años sucedió el episodio que habría que cambiar su vida. Fue el 22 de julio del 94. Dice, yo había ido a comprar, a hacer los mandatos al boliche que había allí en la colonia. Y cuando vuelvo estaba mi tío Smith con otro señor. Y me presenta, y el hombre se sorprendió al saber que mi apellido era Ruppel. El visitante también tenía su historia. Durante el gobierno nazi había sido el comandante Hans Ruppel, perteneciente a la división de las SS aquí del Leibstadt, que se encargaba de la protección de Hitler. O sea, el que le dio la guardia personal. Era directamente, ¿no?, que lo protegía. Ese hombre tenía tu mismo apellido, le dice el periodista. Dice, sí, yo nunca lo había visto ni no lo conocía. Fue cuando tenía 15 años que se le apareció. Dice, ¿habías escuchado hablar de él? Dice, no, nunca, ni de chico. Mi mamá y mi papá jamás hablaron de él, lo que decimos, mucho hermetismo. Después supe que era pariente de mi papá, pero también era pariente de mi tío, porque la mamá de Smith, la que había fallecido, era hermana de Ruppel. Dice, le preguntan, ¿tu mamá sabía de la existencia de Ruppel? Dice, no, se enteró a través mío. ¡Ostras! Detrás de la maraña de nombres y parentescos aparecen datos reveladores. Lo primero que me dijo fue que yo le recordaba a su hermano menor, que había muerto en Berlín, y que era muy parecido. Por ese motivo, por afinidad o por alguna otra razón, al día siguiente el comandante Ruppel le pidió al joven Ruppel un papel. Y dice, con una máquina de escribir de la escuela y con una hoja de la carpeta, me escribió una carta donde me prometió que me iban a regalar unas armas. Y dice, el cronista vio esa carta, el periodista que está escribiendo. En un párrafo dice, me llamó la atención que siendo tan chico arreglaba el cargador de una Parabellum 9 milímetros y le conté que tenía los 3 calibres, la 7, la 9 y la 45, de la Serial 05 única, que la trajimos en el 48 con la ayuda de Juan Domingo Perón. Y finaliza, por eso en este momento decidí que cuando sea mayor de edad serían suyas. Yo ya tengo 71 años y sé que las vas a cuidar mucho. Eso lo dejó escrito él en la nota. Y la firma dice, trataré de volver, tío Hans. O sea, eso fue con 15 años que lo vio, al día siguiente le deja la nota y al cabo de años a él le llegan las pistolas. Y fue cuando la guardó en su casa. Claro. Sí. Bueno, pues el que quiera indagar más, ahí encontrará bastante información de esto, porque, insisto, hasta la Interpol está investigando el tema en su día, está metido el expediente judicial por el medio, pero sobre todo está metida esta maraña de la historia que nos han querido manipular y que nuevamente, si se investiga, vemos que hay cosas que no cuadran, ¿no? Y que los servicios de inteligencia, pues al final parece que están todos con demasiada información y cubriéndose el culo los unos a otros y no diciéndole a la población la verdad, para encubrir una historia retocada a los intereses de los de siempre.
si nos han engañado en esto, ¿en qué no nos han engañado? Lo digo en general, ¿eh? Sí, por eso esta sección, entre comillas, esta investigación también de todo lo que fueron después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se fueron hacia Sudamérica y estuvieron... A mí y a mi hermano nos interesa tanto, y a muchos otros, ¿no?, para poder poner esas piezas del puzzle y entender un poquito mejor que nada es lo que parece, y que siempre hay o jesuita o, en este caso, servicios de inteligencia siempre encerrados mismo, y ¿no? cubriendo los intereses de conglomerados, de empresas enormes, multinacionales, de élites, que muchas de ellas estaban en un bando, se pasaron al otro, siguen estando a día de hoy, camufladas, renovadas, con los mismos apellidos o con los apellidos cambiados, pero vemos que son un hecho. Vaya tela. Yo ardo en deseos de la próxima semana. En principio, presumiblemente será la semana que viene, cuando hablaréis de dónde está el cuerpo sin vida de Hitler, ya por las fechas en las que estamos. Pero fíjate, esto que hemos hablado, que has hablado, el tema de las pistolas, de una serie de 5, que robaron la quinta, me parece que es, la que marcaba el número 5. Fíjate, no está muy lejos en el tiempo esta información. Esta información es de 1994, es de 31 años, ¿no? Sí, 31, ¿no? Sí, hace 2 días de esto. Hace 2 días de esto. El chico este está vivo todavía. Claro, y sin pistola. Y todavía no ha aparecido la pistola. Y que no creo que la vuelva a recuperar, porque al final también entra dentro de un valor económico, como me has dicho, ¿no? Que decir... Sí, bueno, dicen, mira, aquí vale más de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Claro, insisto, por la propia pistola, y claro, si fue de Hitler, pues imagínate, no sé. Pero es 1.000 millones por poner algo, porque no tiene precio. No, claro. ¿Es esta la que está en la imagen? Sí. Vale, es que antes hemos visto otras con grabados diferentes. Yo diría que esta sí, la Parabellum. Es la típica también de alemán, ¿no? Claro. Sí. Bueno, los jueces y los fiscales, queridísimo Martín, una vez más actuando en este gran teatro, una vez como protagonistas, ¿eh? Sí, por supuesto, una vez más. Esta info, que es bastante densa, de todo lo posterior a la segunda GM, solamente se puede digerir con unas buenas fake news, ¿eh? Porque son densas.